La botella de la discordia. Siempre he sido una persona que disfruta de los pequeños placeres de la vida. Tomar una Coca-Cola helada en un caluroso día de verano era uno de ellos. Pero nunca imaginé que un simple acto de abrir una botella cambiaría mi vida para siempre. Era junio de 1975 y me encontraba en una gasolinera en las afueras de Atlanta. El calor era sofocante y las luces del letrero parpadeaban intermitentemente. Entré a la pequeña tienda para comprar algo refrescante. Ahí estaba, una hilera de botellas de vidrio relucientes, empañadas por el frío del refrigerador. Sin pensarlo dos veces, tomé una y la coloqué en el mostrador. De regreso a casa, me acomodé en mi sillón favorito, lista para disfrutar de la bebida mientras hojeaba una revista. Giré la tapa con un chasquido satisfactorio y entonces lo vi. Al principio, no podía entender qué era aquello que flotaba en la botella. Parecía un trozo de algo pálido, delgado y alargado. Fruncí el ceño, acercé la botella a la luz y la giré lentamente. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Un dedo humano. El vaso se me resbaló de las manos, pero logré atraparlo antes de que cayera al suelo. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Me levanté rápidamente y coloqué la botella en la mesa, como si fuera un objeto contaminado. La habitación comenzó a dar vueltas. Intenté racionalizarlo, ¿era una broma de mal gusto, un defecto en la producción? Pero el objeto flotante era inconfundible, con su uña intacta y una ligera tonalidad azulada. Llamé a la policía, y en menos de una hora, un par de oficiales llegaron a mi casa. La botella fue colocada en una bolsa de plástico transparente y enviada al laboratorio. Los oficiales trataron de tranquilizarme, pero sus expresiones eran un reflejo de mi propio horror. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas. La policía, los investigadores de salud y los abogados de Coca-Cola comenzaron a aparecer en mi puerta. La empresa negaba rotundamente que algo así pudiera haber ocurrido. Alegaron que sus procesos eran rigurosos y que algo como esto era imposible. Sin embargo, la botella y su macabro contenido eran pruebas irrefutables. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era un periodista local que había escuchado sobre el caso. Me rogó que le concediera una entrevista. Al principio dudé, pero decidí que el público tenía derecho a saber. Nos reunimos en un café y mientras relataba los eventos, noté que tomaba notas frenéticamente. Me aseguró que haría todo lo posible por sacar la historia a la luz. Una semana después, el titular de la primera plana era El misterio de la Coca-Cola contaminada. La historia se difundió como un incendio forestal. La atención mediática fue abrumadora. Periodistas, curiosos y hasta teóricos de la conspiración comenzaron a rondar mi casa. Algunos afirmaban que era una campaña de sabotaje, otros que era el resultado de una negligencia masiva. La teoría más descabellada que escuché fue que la bebida estaba siendo utilizada como parte de un ritual oscuro. En medio de todo esto, la investigación continuaba. Fue entonces cuando surgieron las primeras pistas. Uno de los trabajadores de la planta embotelladora había sufrido un accidente semanas antes. Un error en la maquinaria había resultado en la pérdida de parte de su mano derecha. La empresa afirmó que todos los fragmentos habían sido recuperados y desechados adecuadamente. Sin embargo, las fechas coincidían y las pruebas de ADN confirmaron lo impensable: el dedo pertenecía al empleado. Los abogados de Coca-Cola se pusieron en contacto conmigo. Intentaron llegar a un acuerdo antes de que el caso fuera llevado a juicio. Ofrecieron una suma considerable de dinero, pero yo quería más que eso. Quise respuestas. Quise justicia. Durante el juicio, salieron a la luz detalles perturbadores. La planta donde se había producido la botella tenía un historial de violaciones a las normas de seguridad. Empleados testificaron sobre turnos extenuantes y falta de mantenimiento en la maquinaria. Uno de ellos incluso mencionó que había reportado el accidente del trabajador de forma inmediata, pero que los supervisores decidieron continuar con la producción para evitar pérdidas económicas. La sala del tribunal estaba abarrotada el día que se dictó el veredicto. Aunque la empresa fue declarada culpable de negligencia, no pude evitar sentir que la justicia era insuficiente. El daño ya estaba hecho. Mi vida había cambiado para siempre.
Los días de tranquilidad y confianza en los pequeños placeres habían quedado atrás. Con el tiempo, intenté retomar mi rutina, pero algo en mí había cambiado. Cada vez que pasaba por una tienda y veía una botella de Coca-Cola, una oleada de náuseas me invadía. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y volvía a ver aquel dedo flotando, un recordatorio de cómo una cadena de decisiones negligentes podía desatar una pesadilla. Años después, un libro fue publicado sobre el incidente. Me pidieron que escribiera el prólogo, pero me negué. No quería revivir el horror. Sin embargo, aún hoy, cada vez que alguien me pregunta sobre la historia, siento un escalofrío recorrer mi espalda, porque, aunque el caso se cerró y la empresa implementó nuevos protocolos, nunca podré olvidar la sensación de impotencia al mirar aquella botella por primera vez. Al final, no se trató solo de un accidente, sino de una lección sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la falta de humanidad. Una lección que, desafortunadamente, aprendí de la manera más aterradora posible. El misterio del código Morse. Trabajaba en una planta embotelladora de Coca-Cola situada en una pequeña ciudad de Europa. Mi puesto era bastante rutinario: monitorear la línea de producción, verificar que las botellas estuvieran llenas y selladas correctamente y solucionar cualquier problema técnico que pudiera surgir. Durante años, me acostumbré al ritmo hipnótico de las máquinas y al zumbido constante que llenaba la planta. Era un trabajo monótono, pero pagaba bien, y eso era suficiente para mí. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando el supervisor nos reunió a todos para informarnos que un nuevo lote de máquinas había sido instalado en la línea 4. Eran modelos más modernos y prometían ser más eficientes. La noticia fue recibida con entusiasmo. Siempre era mejor trabajar con tecnología nueva que con las viejas reliquias que solían fallar cada 2 por 3. Los primeros días con las nuevas máquinas transcurrieron sin problemas. Pero una noche, cuando trabajaba en el turno nocturno, escuché algo extraño. Era un sonido irregular que no coincidía con el ritmo de las máquinas. Al principio pensé que era un fallo mecánico, así que caminé hasta la línea 4 para investigar. Allí estaba, un sonido que no había escuchado antes, un leve golpeteo, como si alguien estuviera golpeando una superficie metálica. No le di mucha importancia. Podría haber sido cualquier cosa, una válvula suelta, una botella mal posicionada. Pero al día siguiente, otros compañeros mencionaron haber escuchado lo mismo. Uno de ellos, un tipo llamado Víctor, me dijo en tono de broma que parecía un mensaje en código Morse. Quizá alguien nos está pidiendo ayuda desde el otro lado del mundo, rió, sin saber lo cerca que estaba de la verdad. La curiosidad me ganó. Esa noche, cuando el golpeteo comenzó de nuevo, decidí grabarlo con mi teléfono. Al volver a casa, busqué un descodificador de Morse en línea y empecé a introducir los patrones. Mis conocimientos del código eran básicos, pero lo que descubrí me heló la sangre. El mensaje decía: ayuda. Estoy atrapado. Al principio pensé que era una broma elaborada. Quizá alguien en la planta había configurado las máquinas para emitir ese sonido. Decidí comentarlo con Víctor y un par de compañeros más. Les mostré la grabación y, aunque al principio se burlaron, pronto sus rostros se tornaron serios. Esto no es normal, dijo Víctor, mirando la pantalla de mi teléfono. ¿Quién haría algo así? Tal vez es un fallo en el sistema, sugerí, intentando convencerme de que no había nada siniestro en todo esto. Pero el sonido continuó noche tras noche, siempre en la línea 4. Otros trabajadores comenzaron a escucharlo también, y los rumores se extendieron rápidamente. Algunos decían que las máquinas estaban embrujadas, otros pensaban que era una señal de advertencia de que algo terrible iba a suceder. El supervisor, cansado de las quejas, llamó a un equipo de técnicos para inspeccionar las máquinas. Durante días, desmontaron y revisaron cada componente, pero no encontraron nada fuera de lo común. Las máquinas están en perfecto estado, nos dijeron. Ese sonido debe ser una coincidencia, algún eco de las vibraciones mecánicas. Sin embargo, los mensajes en Morse no se detuvieron. Y lo más extraño de todo era que siempre decían lo mismo: ayuda. Estoy atrapado. Un día, durante mi descanso, decidí investigar un poco más.
Descubrí que las máquinas de la línea 4 habían sido adquiridas de una planta embotelladora en un país vecino, una que había cerrado hace años después de un accidente fatal. Supuestamente, un trabajador había quedado atrapado en una de las máquinas y murió antes de que pudieran rescatarlo. Aunque las autoridades locales habían declarado que todo se trató de un trágico accidente, los detalles eran confusos y contradictorios. Esa noche, regresé a la planta decidido a encontrar respuestas. Me quedé después de mi turno, esperando a que todos se fueran. Cuando la línea 4 quedó en silencio, escuché el sonido otra vez. Golpes secos, precisos. Como si alguien estuviera golpeando un mensaje desde dentro de las máquinas. Me acerqué al panel principal y lo abrí con las herramientas que llevaba conmigo. Nada parecía fuera de lugar, pero el sonido estaba allí, más claro que nunca. Entonces, noté algo extraño en uno de los tambores de metal que transportaban las botellas vacías. Una pequeña muesca, como si alguien hubiera arañado la superficie desde el interior. De repente, las luces de la planta parpadearon y un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré el panel y retrocedí, intentando calmarme. Pero cuando me giré hacia la línea de producción, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera, una sombra, alta y delgada, moviéndose entre las máquinas. No podía ser uno de mis compañeros, todos habían terminado su turno. La sombra desapareció rápidamente, pero no antes de que pudiera notar algo extraño. Parecía estar llevando un uniforme de la planta, uno que ya no utilizábamos. Después de esa noche, me negué a trabajar en la línea 4. Otros empleados comenzaron a reportar experiencias similares, sombras, susurros e incluso la sensación de ser observados. La planta se convirtió en un lugar tenso y lleno de miedo. Finalmente, los dueños de la empresa decidieron cerrar la línea 4 temporalmente para investigar los incidentes. Pero antes de que lo hicieran, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una mañana, al llegar al trabajo, encontramos una botella vacía en el suelo junto a la línea 4. En su interior había un pequeño trozo de papel arrugado. Cuando lo abrimos, descubrimos que estaba escrito en un estilo de letra tembloroso y desordenado. El mensaje decía: "Gracias. Ahora puedo descansar". Desde entonces, el sonido desapareció. Las máquinas volvieron a funcionar con normalidad y la línea 4 fue reabierta. Pero algo cambió en la planta. Aunque nunca se mencionó oficialmente, todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Meses después, decidí renunciar. La experiencia me había afectado más de lo que estaba dispuesto a admitir. A veces, en mis sueños, todavía escucho el golpeteo de las máquinas y el código Morse que nunca olvidaré. No sé qué ocurrió realmente en la línea 4, ni quién era el autor del mensaje. Pero una cosa es segura, algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. El caso de los sellos malditos. El zumbido constante de las máquinas embotelladoras era algo que había aprendido a ignorar con el tiempo. Cada día era el mismo ciclo: llenar, sellar, empacar, repetir. Trabajar en la planta embotelladora era monótono, pero era un empleo estable en una economía incierta y por eso lo valoraba. Aún así, nunca imaginé que algo tan sencillo como los sellos de las tapas de las botellas pudiera cambiar todo. Todo comenzó de forma discreta. Una tarde, mientras revisaba las cajas que salían de la línea de producción, noté algo extraño en los sellos de las botellas de un lote en particular. En lugar del diseño habitual, el logo de la compañía grabado en el plástico, había símbolos que no reconocía. Eran líneas curvas, puntos y figuras geométricas, como si alguien hubiera garabateado a mano con un objeto afilado. Le mostré una de las tapas a mi compañero David, que estaba a unos metros de distancia. Él arqueó una ceja y murmuró algo sobre errores en la fabricación. Pero cuando otro trabajador, Pedro, vio los grabados, se puso rígido y dejó caer la botella al suelo. Eso no es un error. Es un maldito trabajo de brujería, murmuró, con la voz temblorosa. Nos reímos, pero Pedro no. Insistió en que los símbolos eran similares a los que había visto en un ritual cuando era niño, algo relacionado con maldiciones y desgracias. Nadie le creyó del todo,
pero el ambiente en la planta cambió ese día. Al día siguiente, David no apareció en el turno de la mañana. Más tarde nos enteramos de que había tenido un accidente en la carretera. Un camión lo había embestido mientras conducía hacia su casa la noche anterior. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. David había estado manipulando las botellas con los sellos malditos. Intenté racionalizarlo. Los accidentes ocurren todo el tiempo, me decía. Pero cuando otro trabajador, Antonio, se cortó profundamente la mano mientras revisaba las tapas del mismo lote, no pude ignorarlo. Los grabados extraños seguían apareciendo en las botellas y cada vez que alguien las tocaba, algo malo ocurría. Pedro estaba convencido de que había una conexión. Esto es una advertencia, decía con los ojos llenos de miedo. Esos símbolos no están ahí por casualidad. Alguien los puso, y quien los toque, paga el precio. El supervisor intentó calmar a todos diciendo que probablemente las máquinas estaban dañadas y que los grabados eran resultado de defectos mecánicos. Ordenó que el lote completo fuera separado y enviado a revisión. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, 2 empleados más sufrieron accidentes menores. Uno se resbaló y cayó por una escalera, y otro tuvo una reacción alérgica inexplicable mientras trabajaba cerca de las cajas con las botellas marcadas. Una semana después, un equipo de ingenieros llegó a inspeccionar las máquinas. Revisaron cada tornillo, cada engranaje y cada mecanismo que pudiera haber causado los grabados en las tapas. Su diagnóstico fue claro, no había nada en las máquinas que pudiera haber producido los símbolos. No había defectos, no había fallos. Era como si alguien los hubiera grabado manualmente, pero eso no tenía sentido. Las tapas pasaban por una línea de producción sellada y automatizada, nadie podía intervenir en el proceso. El supervisor decidió destruir el lote completo, pero antes de que lo hiciera, tomé una de las botellas y la guardé en mi casillero. No sabía por qué lo hacía. Quizá era simple curiosidad, o tal vez necesitaba demostrarme a mí mismo que no había nada sobrenatural en todo esto. Esa misma noche, Pedro renunció. Dijo que no podía soportar la sensación de que algo oscuro estaba sucediendo en la planta. Su partida solo alimentó más los rumores entre los empleados. Algunos decían que el lote provenía de una fábrica antigua que había sido construida sobre un cementerio. Otros aseguraban que las botellas habían sido maldecidas por alguien que quería sabotear la empresa. No podía sacarme de la cabeza los grabados de las tapas. Una noche, después del turno, llevé la botella que había guardado a casa. Usando una lupa, observé los símbolos con más detalle. Había algo meticuloso en ellos, como si hubieran sido diseñados con un propósito. No entendía qué significaban, pero había un patrón en las líneas y curvas, algo casi matemático. Decidí buscar en internet, escribiendo descripciones de los símbolos en foros y páginas de historia oculta. Después de horas de búsqueda, encontré un hilo en un foro sobre esoterismo. Alguien había publicado imágenes similares a los grabados de las tapas, asegurando que eran parte de un ritual para sellar energías negativas en objetos. Energías negativas. La idea me parecía ridícula, pero no podía ignorar la coincidencia. Según el foro, estos símbolos eran utilizados en comunidades rurales de México para evitar que entidades escaparan. Sin embargo, si los sellos eran dañados o manipulados, las energías podían liberarse. Al día siguiente, llevé la botella a un profesor de antropología que conocía. Le mostré los símbolos, y su reacción me sorprendió. Dijo que nunca había visto algo exactamente igual, pero que había similitudes con ciertos petroglifos encontrados en sitios arqueológicos prehispánicos. Es curioso, dijo, girando la botella en sus manos. Esto no parece un diseño moderno. Parece algo antiguo, pero fuera de lugar aquí. Mientras regresaba a casa con la botella en mi mochila, sentí un escalofrío. Por un momento, me pareció escuchar un susurro, pero al girarme, no había nadie detrás de mí. Caminé más rápido, deseando llegar a la seguridad de mi hogar. Esa noche, la botella cayó de la mesa donde la había dejado. El sonido del vidrio rompiéndose me despertó. Cuando encendí la luz, vi que los pedazos estaban esparcidos por el suelo. Pero lo más extraño fue el líquido que contenía, no era transparente, como el refresco habitual. Era oscuro, casi negro, y tenía un olor metálico, como a óxido. Al día siguiente, llamé al supervisor para contarle lo ocurrido, pero no quiso escucharme. Ya destruimos el lote, dijo,
como si eso resolviera el problema. Pero no era cierto. El ambiente en la planta seguía siendo tenso, y los accidentes continuaban, aunque el lote había sido eliminado. Una noche, mientras hacía horas extra, escuché algo que nunca olvidaré. Un susurro bajo y gutural, como si alguien estuviera hablando detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, las botellas de la línea de producción comenzaban a vibrar levemente, como si algo invisible las estuviera tocando. Esa fue la última vez que trabajé en la planta. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar la sensación de que algo estaba mal, profundamente mal, en ese lugar. Nunca supe qué ocurrió realmente con las botellas de los sellos malditos. Algunos dicen que todo fue una coincidencia, un caso de paranoia colectiva. Otros creen que algo más oscuro estaba en juego, algo que nunca entenderemos por completo. A veces, todavía sueño con los símbolos. Líneas y curvas que se mueven como si tuvieran vida propia, susurrando secretos que no quiero conocer. No sé si eran una advertencia o una puerta a algo que nunca debimos abrir. Lo único que sé es que no quiero volver a verlas jamás. La leyenda del empleado desaparecido. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo cuando acepté el trabajo. Trabajar en la sede principal de Coca-Cola en Atlanta era un sueño hecho realidad para muchos, y yo no era la excepción. Me habían asignado a un departamento muy especial, uno al que pocos tenían acceso, la seguridad de la Volta que resguardaba la receta secreta. La Volta era más que una simple caja fuerte. Era un búnker construido con acero reforzado, protegido por puertas que requerían códigos, escáneres biométricos y tarjetas magnéticas. Solo un puñado de empleados en toda la compañía tenía acceso, y yo era uno de ellos. Mi función principal era monótona pero vital, monitorear las actividades cercanas a la Volta. Los turnos eran largos, y el ambiente dentro del edificio tenía algo casi sepulcral. El aire era pesado, las luces, frías, y el silencio, perturbador. Solo el zumbido de las cámaras y los pasos de los guardias rompían esa quietud. Una de las primeras cosas que noté fue la insistencia de mis superiores en que no hiciera preguntas. Tu trabajo es observar y reportar, me decían. Al principio no me importó, pero pronto descubrí que algunos misterios no pueden ignorarse por mucho tiempo. Todo empezó cuando revisé los registros de seguridad de la semana anterior, una tarea rutinaria que hacíamos para detectar irregularidades. Había un lapso de 2 horas de grabación faltante en una de las cámaras que apuntaba directamente a la Volta. Las cámaras eran digitales, conectadas a un sistema central que registraba cada segundo, así que un fallo técnico era prácticamente imposible. Informé de la anomalía a mi supervisor, pero me descartó con un ademán. Debe ser un error del sistema, dijo, sin siquiera mirarme. Decidí dejarlo pasar, pero unos días después, mientras revisaba las grabaciones en vivo, algo llamó mi atención. Un hombre que nunca había visto entró al área de seguridad de la Volta. No llevaba uniforme, pero su acceso fue autorizado. Se quedó ahí durante media hora antes de salir con un portafolio negro. Intenté buscar su registro en el sistema de empleados, pero no había rastro de él. Era como si no existiera. Una noche, durante un descanso, uno de los guardias veteranos, Tomás, comenzó a contarme historias sobre la Volta. Según él, hace años, un empleado que trabajaba directamente con la receta había muerto en circunstancias misteriosas. La versión oficial decía que había sufrido un ataque al corazón en su oficina, pero los rumores decían otra cosa. Se llamaba Richard. Un tipo reservado, pero brillante, dijo Tomás, mientras encendía un cigarrillo. Dicen que intentó vender la fórmula a una compañía rival. Y que antes de que pudiera hacerlo, lo detuvieron. Nadie sabe qué significa eso exactamente. ¿Qué le hicieron? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Tomás soltó una risa amarga. Nunca encontraron su cuerpo completo. Solo pedazos. Me reí para disimular mi incomodidad, pero su historia me dejó intranquilo. No podía evitar pensar en el hombre del portafolio negro y en los 2 minutos de grabación faltante. Había algo que no encajaba. Días después, mientras realizaba una inspección de rutina en el área cercana a la Volta, encontré algo que me heló la sangre. Era un llavero,
medio oculto bajo una rejilla de ventilación. Tenía un nombre grabado, Richard. Recordé la historia de Tomás y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé el llavero y lo guardé en mi bolsillo, decidido a investigar. Esa noche, revisé los registros antiguos de la planta, buscando algún archivo que mencionara a Richard. Finalmente, encontré su nombre en una lista de empleados de 1974. Supuesto custodio de la fórmula. No había ninguna mención de su muerte o renuncia. Era como si su existencia hubiera sido borrada deliberadamente. Al día siguiente, confronté a Tomás. Encontré esto, dije, mostrando el llavero. Su expresión cambió de inmediato. Me arrebató el llavero y me susurró, deshazte de esto. No sigas investigando. Es por tu bien. Ignoré el consejo de Tomás y continué indagando. Cuanto más buscaba, más sospechaba que algo oscuro se ocultaba en la historia de Richard. Sin embargo, mi curiosidad no pasó desapercibida. Una mañana, encontré una nota anónima en mi casillero que decía, deja de hacer preguntas. Esa noche, mi auto fue vandalizado. Las 4 llantas estaban pinchadas y alguien había escrito última advertencia en el parabrisas con pintura roja. Estaba aterrorizado, pero también obstinado. No podía dejarlo así. Richard había muerto por algo, y yo necesitaba saber qué era. Decidí que la única forma de obtener respuestas era entrar a la Volta. Sabía que era un riesgo enorme, pero sentía que no tenía otra opción. Una noche, usando las claves de acceso que había memorizado durante mi tiempo en la planta, logré entrar. El interior de la Volta era más simple de lo que imaginaba, una sala pequeña con una caja fuerte en el centro. Sin embargo, en una de las paredes había una serie de estanterías con documentos antiguos. Mientras los revisaba, encontré un archivo etiquetado con el nombre Richard. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una serie de reportes internos. Uno de ellos describía cómo Richard había intentado acceder a la receta secreta fuera de su horario asignado. Otro mencionaba que había sido descubierto intentando fotografiar los documentos. El último reporte era el más inquietante, caso cerrado. Se tomaron medidas definitivas. De repente, escuché pasos acercándose. Apagué la linterna y me escondí detrás de una de las estanterías. Una figura entró a la Volta. Era el hombre del portafolio negro. Revisó los documentos rápidamente antes de salir. Esperé varios minutos antes de atreverme a moverme. Las semanas posteriores a la muerte de Coleman estuvieron cargadas de tensión en la planta. Los directivos parecían caminar sobre vidrio, evitando preguntas. Los empleados murmuraban en los pasillos, especulando sobre el posible móvil detrás del accidente. Sin embargo, nada concreto salía a la luz. Yo no podía dejar de pensar en la carpeta que había visto. Aquellos documentos contenían algo más que simples fórmulas químicas. Mi instinto me gritaba que ahí se encontraba la clave de lo ocurrido, y quizá también de los susurros que Coleman dejó tras de sí. Una noche, después de mi turno, me dirigí a la cafetería vacía de la planta. Ahí, un compañero más viejo, al que llamábamos Harris, me esperaba. Había trabajado en la planta desde que tenía 20 años y era conocido por tener un archivo mental de todos los secretos de la compañía. ¿Por qué te interesa tanto Coleman?, preguntó sin rodeos mientras encendía un cigarrillo. Creo que algo no encaja en su muerte. Tú sabes más de lo que dices, Harris. Mi voz temblaba, pero necesitaba respuestas. Harris exhaló una nube de humo antes de hablar en un susurro conspirativo. La fórmula secreta no es solo una receta. Es poder. No es solo azúcar y saborizantes, es control. Coleman estaba investigando algo que se remontaba a los años de la prohibición, cuando Coca-Cola tenía que esconder sus operaciones. Mis ojos se agrandaron, pero Harris me detuvo con un gesto. Lo que encontré cuando revisé sus archivos fue inquietante. Documentos sobre acuerdos con políticos, manipulaciones en las leyes sobre alimentos y bebidas. Incluso rumores de que algunos ingredientes se obtenían a través de métodos ilegales. ¿Y qué hay de la bóveda?, pregunté con el corazón acelerado. Ahí dentro no solo guardan la fórmula. Guardan todo. Nombres, fechas, pruebas de lo que han hecho para mantenerse en la cima. Y Coleman lo sabía. Estaba tratando de sacar algo, quizá para exponerlos o quizá para venderlo. Pero alguien lo detuvo. Decidí actuar.
Harris me había dado un dato crucial. Coleman había trabajado en el turno nocturno en su última semana de vida y el acceso a la bóveda estaba registrado en un sistema de seguridad. Necesitaba esas grabaciones. Usé mi acceso limitado para entrar en la sala de servidores. Las cámaras de seguridad de la planta eran monitoreadas constantemente, pero con suerte, nadie repararía en mí. Localicé el archivo de la noche de su muerte y descargué las imágenes en mi teléfono antes de apagar todo como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, vi las grabaciones. Las imágenes eran granulosas, pero revelaban algo aterrador. Coleman no estaba solo. Una figura vestida de negro, con el rostro cubierto, lo seguía de cerca mientras él manipulaba los controles de acceso. Minutos después, la bóveda se abría y ambos entraban. El video se detenía ahí, sin mostrar lo que ocurrió dentro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía quedarme callado. Decidí confrontar al jefe de seguridad de la planta, el único que tendría acceso completo a los registros. Sin embargo, cuando llegué a su oficina al día siguiente, lo encontré vacía. Sus cosas habían desaparecido. Pregunté a recursos humanos y me dijeron que había renunciado repentinamente. Las cosas se torcieron rápidamente. Empecé a notar que alguien me seguía. Mi casillero fue saqueado una noche y al día siguiente recibí un correo anónimo con un mensaje escalofriante: deja de hacer preguntas. Por tu bien, mi paranoia crecía. Cada paso que daba me hacía sentir más atrapado en una red que no entendía completamente. Decidí confiar en Harris una última vez, pero cuando fui a buscarlo, me informaron que había sido transferido a otra planta, fuera del estado. Su número de teléfono estaba desconectado. Me quedé solo con las grabaciones y las preguntas. Una noche, mientras revisaba el video de nuevo, escuché un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla y no había nadie, pero en el suelo encontré un sobre. Dentro había una sola nota escrita con un bolígrafo rojo: la verdad te hundirá. A pesar de todo, decidí ir hasta el fondo. Si la verdad podía hundirme, al menos quería verla. Usé lo poco que sabía para intentar acceder nuevamente a la bóveda. Si había algo ahí dentro que valiera la vida de Coleman, necesitaba saberlo. La noche que lo intenté, las cosas salieron mal. Al entrar, me encontré con una figura en el pasillo. Era el jefe de seguridad, el mismo que supuestamente había renunciado. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero su voz era clara: te advertimos que no te entrometieras. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Me desperté horas después, tirado en un callejón lejos de la planta, con el teléfono destruido y sin rastro de las grabaciones. Mis recuerdos eran confusos, pero una cosa era segura: había tocado algo que estaba diseñado para permanecer oculto. Al día siguiente, mi empleo fue terminado sin explicación alguna. Todo lo que tenía para probar mi historia había desaparecido. Años después, aún tengo pesadillas con aquella noche. Nadie cree mi historia, y aquellos que sabían algo están desaparecidos o muertos. La bóveda sigue sellada, y Coca-Cola sigue siendo un imperio inquebrantable. A veces, al tomar un sorbo de un refresco, me pregunto cuántos secretos más oculta ese sabor dulce y aparentemente inocente. El turno de las sombras. Las plantas de producción suelen ser lugares bulliciosos durante el día: el rugido constante de las máquinas, el zumbido de las cintas transportadoras y el murmullo de los trabajadores que intercambian palabras rápidas mientras se concentran en sus tareas. Pero de noche, esas mismas plantas adquieren una atmósfera diferente, casi opresiva. Es un silencio pesado, interrumpido solo por el eco mecánico de las máquinas que no duermen. Yo lo sabía bien. Había trabajado durante años en una planta de producción de Coca-Cola en un rincón olvidado de Sudamérica. Me habían transferido ahí después de que la empresa cerrara otra planta en el norte. Era un lugar grande y antiguo, construido en los años 50, y aunque las instalaciones habían sido renovadas, todavía conservaba esa sensación de algo gastado, de algo que había visto más de lo que debía. Cuando comencé el turno de noche, los veteranos me advirtieron: cuidado con la sombra. Pensé que era solo una broma para asustar al nuevo. Cada lugar tiene sus historias, ¿verdad?
pero pronto me di cuenta de que esta planta tenía más de lo que parecía. La historia de la planta era conocida entre los empleados. En algún momento de los años 80, un trabajador llamado Luis había desaparecido durante su turno nocturno. Según se decía, había estado limpiando cerca de la sección de mezclado, donde las máquinas combinaban los ingredientes base de la Coca-Cola. Era un trabajo rutinario, pero cuando su compañero fue a buscarlo, solo encontró su uniforme tirado en el suelo junto a un charco de agua. La maquinaria seguía funcionando, pero Luis nunca apareció. La empresa investigó, aunque todo quedó en un silencio incómodo. Lo que realmente alimentó los rumores fue una grabación de seguridad que nunca se mostró públicamente, pero de la que todos hablaban. Según los que la vieron, no había rastro de Luis en las imágenes, solo una sombra que se movía erráticamente por la planta, como si tuviera vida propia. Poco después, la planta cerró sin explicaciones claras y durante años permaneció abandonada hasta que la empresa decidió reabrirla debido a la alta demanda en la región. Había pasado una semana en el turno de noche cuando noté algo extraño. Era cerca de las 2 de la madrugada, el momento más solitario. Estaba trabajando en la línea de embotellado cuando vi algo en mi visión periférica, una figura oscura que cruzaba rápidamente entre las máquinas. Me giré, pero no había nadie. Pensé que era solo el cansancio o la iluminación parpadeante, un problema común en ese viejo edificio. No le di importancia hasta que hablé con Diego, uno de los supervisores del turno. Era un hombre callado, de esos que no dicen mucho, pero cuando hablan, eliges escuchar. ¿Viste algo raro anoche?, me preguntó sin rodeos. Solo creí ver algo, una sombra. Sus ojos se oscurecieron y sin decir más, me llevó a una pequeña oficina donde guardaban los monitores de las cámaras de seguridad. Retrocedió las grabaciones de la noche anterior y señaló una pantalla. Ahí estaba, una sombra borrosa moviéndose entre las máquinas, exactamente en el lugar donde yo había estado trabajando. ¿Qué es eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Nadie sabe. Pero siempre aparece antes de que algo salga mal. Después de aquella noche, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer. Los trabajadores del turno nocturno parecían inquietos, evitaban ciertas áreas de la planta y siempre se aseguraban de no quedarse solos. Algunos incluso llevaban amuletos o cruces pequeñas, murmurando oraciones en voz baja antes de comenzar a trabajar. Un día, encontré a Carmen, una de las empleadas más veteranas, quemando incienso cerca de la sección de mezclado. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo respondió: «Es para mantenerla lejos». ¿A quién?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Esa noche, mientras revisaba las máquinas, escuché un ruido extraño. Era un golpe rítmico, como si algo estuviera chocando contra el metal. Seguí el sonido hasta un rincón oscuro de la planta, donde una máquina vieja había sido desconectada años atrás. Ahí estaba el uniforme de un trabajador, colgado de un gancho, oscilando suavemente como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros antiguos de la planta, los archivos que aún quedaban en la oficina administrativa. Encontré el nombre de Luis en un reporte de empleados desaparecidos, pero lo que llamó mi atención fue una nota escrita a mano en el margen: el cuerpo nunca fue encontrado, accidente o algo más. Esa noche, me quedé después de mi turno, decidido a descubrir qué estaba pasando. Recorrí la planta con una linterna, mi corazón latiendo con fuerza en el silencio absoluto. Cuando llegué a la sección de mezclado, sentí un frío inusual. Fue entonces cuando la vi, una sombra alta y delgada que se movía lentamente entre las máquinas, sin hacer ruido. Intenté convencerme de que era una ilusión, pero entonces la sombra se detuvo y giró hacia mí. No tenía rostro, pero sentí su mirada, una presencia pesada que parecía apoderarse del aire. Di un paso atrás, y mi linterna parpadeó antes de apagarse. No recuerdo cómo llegué a la salida. Todo lo que sé es que corrí, mi mente llena de imágenes confusas, la sombra persiguiéndome, los susurros en un idioma que no entendía y un dolor punzante en el pecho que no podía explicar. Renuncié al día siguiente. Diego me miró con una mezcla de compasión y resignación cuando entregué mi carta de renuncia. «Hiciste lo correcto», dijo. Nunca regresé a esa planta, pero los rumores continuaron. Unos meses después, se reportó otro incidente: una máquina explotó sin razón aparente y un trabajador resultó herido.
La planta cerró poco después, esta vez de forma definitiva. Ahora, cada vez que escucho el zumbido de una máquina o veo una sombra moviéndose por el rabillo del ojo, recuerdo aquella noche y me pregunto si la planta alguna vez estuvo realmente vacía. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.